Buenos días a todos, amigos, hermanos, oyentes de Radio Solidaria. En esta mañana tengo de nuevo el privilegio de compartir lo que Dios pone en mi corazón a modo de devocional. Y el tema de hoy que el Señor nos quiere hablar es un tema curioso. En el libro de Joel, en el capítulo 2, nos habla de unas plagas, nos habla de una plaga en concreto de langosta y el Señor de alguna manera nos quiere hacer notar algo. Las plagas de langosta son algo que llegan de a millones, ¿no? Y es algo que es realmente devastador. Llegan de repente, son capaces literalmente de cubrir el sol. Todo se hace nublado. Lo que parecía que estaba con luz, parece que se tapa todo, se hace como de noche, ¿no? Y realmente, bueno, no voy a hablar de langostas, no voy a hablar de plagas de langostas, pero sí que el libro de Joel se escribió de alguna manera conociendo lo que era una plaga de langosta. No se sabe exactamente si se escribió inmediatamente después de una plaga de langostas, pero sí que se sabe que evidentemente Joel sí que sabía lo que pasaba. Las langostas, cuando llegan, sabemos que todo se resiente, toda la economía, el fruto, toda la vida del lugar donde está ocurriendo esta plaga, todo se pierde. Los frutos que crecen se pierden, la gente está mal. Digamos que hay crisis. Y si partimos de la premisa que no hay nada que ocurra en la tierra que Dios no permita, sabemos que cuando Joel escribió esto era porque Dios había permitido de alguna manera este fenómeno. Y aquí todos de una manera u otra hemos sufrido una devastación similar, hemos pasado por circunstancias de un tipo así, incluso quizás ahora tú lo estás pasando. Ahora esta palabra seguramente va para ti, y podemos notar como nuestra vida, algo como un efecto de dominó, se ha ido derrumbando, se han ido haciendo daño todas las cosas, o quizás lo has perdido todo. Vaya, estás en una crisis, ¿no? Las langostas en sí mismas no son poderosas. Si viniera una o dos, ¿verdad? Apenas pueden hacer daño, pueden molestar. Pero cuando vienen de millones, son capaces de producir mucho daño. Y aquí es donde hay que estar atentos, porque el enemigo tiene mucha paciencia. El enemigo nunca va a venir a ti de una manera como un ejército gigante que lo ves venir, ¿no? Él viene como una plaga. No, él sabe que un problema solo no te puede destruir. Pero cuando todos los problemas se juntan, al final terminas roto, desgastado o muerto, ¿verdad? Quizás todo ahora en tu mente te recuerdan, o como te decía antes, quizás ahora estás en ese momento. Y todo quizás empezó como un desengaño, como una pérdida, un fallo por no pensar, por una mala compañía. Y así una cosa fue llevando a otra hasta que llega un momento en que te ves invadido por una auténtica plaga del enemigo, de Satanás. Tú realmente no puedes identificar cuál es el problema ni cuál ha sido lo que te ha llevado a la situación que te hizo perderlo todo. Pero lo que es cierto es que solo sabes que ahora tu historia era diferente a como era hace unos años, ¿verdad? Incluso quizás ahora la has perdido todo. Y en este momento uno se pregunta, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cuándo va a acabar esto? Pongámonos un momento en la situación de una plaga, de langostas, todo cubierto, todo infectado, y no se van, y siguen haciendo daño, ¿no? Y entonces uno dice, pero bueno, ¿hasta dónde? ¿Cuándo va a acabar esto, verdad? Es como en el sentido espiritual, ¿no? Uno está, pero ¿por qué no puedo llenarme del espíritu? ¿Por qué? Si yo voy a la iglesia, si yo leo, yo oro, ¿no? Y sabes una cosa, el principal problema para poder recibir del Señor es precisamente ese, es tu problema. Cuando alguien está muy cargado, muy dañado, sangrando, le cuesta mucho recibir la unción del Espíritu. Yo sé lo que es esto.
Sé lo que es estar ahí, en ese lado, ¿no? Y oír a un predicador diciendo, recibe una doble porción del Espíritu, de la unción, y la recibes, pero no puedes olvidar que al día siguiente, que esa misma tarde, que en un momento esa herida está sangrando, sigue sangrando. Es como una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Y emociones, porque uno quiere recibir del Señor, pero a la vez sabes que tienes que enfrentar algo que solucionar. Es como tener una vasija con agujeros. Se me ocurre a mí esa imagen, ¿no? Que te llenas, pero al día siguiente, a mitad de semana, ya se ha perdido. Eso es porque en tu vida hay agujeros de plaga, en tu corazón. Y por eso uno no avanza. No puedes poner tus ojos en Cristo porque los problemas te aturden. Los miedos no te dejan levantar la mirada. Pero es en esa angustia que uno, donde está y no quiere, no puede, perdón. ¿Y por qué? Porque Joel, antes de decir estas palabras tan bonitas, ¿no? Y después de esto, dice en Joel, el capítulo 2, el versículo 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Palabras preciosas, ¿verdad? Pero que no se nos escape un detalle. Antes de este derramamiento del espíritu, antes de esta unción, se nos escapa el detalle de que antes hubo una restauración. La primera promesa de Dios es restauración. Dios primero te saca de la devastación, de la plaga. Dios te quita el momento que estás viviendo para que puedas llenarte después, para que tu mente esté limpia, esté clara, para que tu mente esté enfocada. De verdad, la especialidad de Dios es restaurar, es restituir. Si buscamos la palabra restituir nos dice, cuando lo traducimos, que es ser completado, recibir compensación, volver a hacer la paz, restablecer, asegurar, multiplicar. Y es que Dios, escúchame bien, Dios no te da lo que el enemigo te robó. Dios siempre te da más. A Job le dio el doble. Si leemos Proverbios 6:31, nos dice en su palabra, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará toda la vez de su casa. La Biblia nos dice que si alguien te roba, está obligado a darte 7 veces más de lo robado. El enemigo viene a robar, matar y destruir, viene a robar, y cuando el enemigo te robe, está obligado, porque es palabra de Dios, a devolverte 7 veces más. Marcos en 10, el 29 al 30 nos dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos, tierras por causa de mí o del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Y en el siglo venidero, bueno, la vida eterna, ¿no? Incluso podemos leer en Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y es que nada, yo te quiero animar, nada de lo que pienses se parecerá a lo que Dios te dará. Dice Joel 2:19, un poquito antes, dice, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Tremendo. Dice que nos envía pan. Pan es la palabra de Dios. En el sentido espiritual es la base de la alimentación, es la base de nuestra vida, la palabra de Dios. El mosto, como llaman en mi tierra, el vino nuevo, la llenura del espíritu, y aceite, el aceite es el poder divino. Pues todo esto es antes de la unción del espíritu, antes del derramamiento del espíritu en tu vida. Dile a una persona endeudada, dolorida, cansada, dile, vamos, llénate del espíritu. Le costará un mundo, pero no porque su mente esté en las cosas de la carne, es porque su mente aún no ha experimentado esa restauración. Conozco un testimonio de mujeres que han sido abusadas, que han llevado una vida difícil y que ahora están ayudando, pero es que antes de que ellas estén ayudando, ella no se les va a olvidar, en su mente no se les va a olvidar lo que pasaron, pero sí Dios le quitó el dolor de su corazón. Para llenarse hay que vaciarse primero de la angustia. Dios tiene que llevarse lejos la langosta, lo que te hizo daño, tiene que llevar lejos ese dolor.
Se tiene que cicatrizar la herida. La cicatriz te recuerda que hubo una herida, pero ya no duele. Dios no te lava el cerebro. Dios quizás no te permita que olvides el pasado, pero sí lo va a quitar del corazón para que ya no te duela. Ahí es donde está, ahí es donde Dios trabaja. Cuando solo está ya en tu mente y en tu corazón, y no en tu corazón, perdón, entonces puedes aconsejar a otros, entonces puedes ser de testimonio, desde esa experiencia. Pero primero, Dios ha de quitar la langosta. Y además dice, los vientos llevarán las langostas al mar y allí se mueren. Y además se sabe que los vientos llegan un momento que las plagas las llevan hasta el mar, las tiran allí y tantos cadáveres de los insectos, sube un olor putrefacto, que es como dice en su palabra, ¿no? Para que Israel se dé cuenta de que se ha vencido, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios pide? Podemos leer, porque Dios pide algo. Cuando la langosta se ha ido, cuando Él te ha quitado la prueba, cuando está ahí, que estás todavía con tu crisis porque el daño sigue hecho, cuando la devastación ya se ha marchado, pero antes de recibir la unción, Dios te dice, alégrate, te alegres por anticipado, te pide. Y te dice que los pastos que no ves, ahora no los ves, son verdes. Y te alegres. ¿Por qué van a ser verdes? Como le dice, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Entre la restitución o la restauración y la llenura, alégrate, gózate, haz júbilo. Es una orden directa contra las emociones. ¿Sabes? Es como el Señor patada, permíteme que lo diga así, en la boca a las emociones. Cuando, es que me encuentro mal, no, el Señor te dice, te quito la plaga, pero alégrate y gózate. En Isaías también lo dice, en Isaías 54 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Imaginar en esa época una mujer estéril era una maldición realmente. Y no le dice, primero te hago fértil, no, le dice, alégrate, regocíjate, oh estéril. Vaya, así es como actúa Dios. Así es como el Señor nos dice, yo te voy a alejar la plaga. Si estás en ese momento, no olvides que la promesa del Señor es que va a alejar la plaga. Y te pido solo una cosa, que en ese proceso venzan las emociones y te alegres y te goces. Porque, como nos dice luego, nos dice, vendrán, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Toda la llenura del Espíritu Santo te invadirá tu vida. Por eso, querido hermano, si estás en un momento de plaga, o si ya has pasado la plaga, sigue alegre, gózate, porque la llenura del Espíritu está en camino. Que Dios te bendiga.